1:12. Siempre es interesantísimo hablar del trabajo que se realiza en la Universidad Autónoma de Madrid. El trabajo, en este caso, en investigación. Pero más interesante es cuando se logra identificar, bueno, pues, por ejemplo, el origen de lo que pueden ser algunas enfermedades raras. El Centro de Investigación del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que es un centro mixto de la Universidad Autónoma de Madrid, y el CSIC, ha demostrado en una revista que el estrés celular también es detonante de otra enfermedad rara muscular. Estaríamos hablando de la miopatía distal de Welander. Para hablarnos de ese estudio, de lo que es ese estrés celular, de esta patología, tenemos a otro al teléfono, a José María Izquierdo, que es científico titular de este equipo de investigación. José María Izquierdo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos y hablarnos de esta investigación que se está realizando por parte de su grupo y que, bueno, pues ha llegado a esa conclusión, ¿no? Que el estrés celular sería también pues detonante de la miopatía distal de Welander. Para un poco ubicarnos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de esa miopatía distal de Welander? Se trata de un tipo de miopatía de las cuales en humanos hay descritas unas 20, de las cuales 14 de ellas tienen una causa genética. Esta en concreto es una distrofia muscular distal, es decir, que afecta a los miembros superiores e inferiores y que luego tiene un componente genético que es autosómico dominante y la patología se manifiesta de forma tardía en adultos, alrededor de los 40-50 años. Y se manifestaría, pues, caracterizándose, por ejemplo, por debilidad y atrofia en las manos, en los pies. ¿Cuáles serían las consecuencias de padecer Sí, esta patología? las consecuencias sería pues la pérdida de funcionalidad de estos miembros. En Mm, el caso de las debilidades en las extremidades inferiores, implica que los pacientes tienen que llevar una especie de marcha estepante, como si fuera lo que llamamos un paso equino, ¿no? mm, De tal manera que cuando tienen todavía la movilidad limitada, porque al final la terminan perdiendo, entonces lo que ocurre es que apoyan el pie sobre la punta y arrastran, no llevan un mm, paso característico que tiene que se denomina pie pendular. mm. Esto también ocurre en otros pacientes, en este caso con patologías que afectan a la neurología, como sería el caso de la neurona, la enfermedad de la neurona motora o la esclerosis múltiple o el Parkinson incluso. Mm. En concreto, esta enfermedad es curioso, ¿no? Porque cuando hablamos de enfermedad rara es pues, por la incidencia que tiene, etcétera. Pero es que esta enfermedad además se encuentra restringida principalmente en áreas alrededor del mar Báltico. Es muy Sí, curioso, ¿no? Ese sí, detalle. sí, sí. Curiosamente, en Suecia y Finlandia, donde la incidencia suele tener una tasa de 1 en 10.000, pero hay poblaciones muy concretas donde se incrementa hasta 1 en 100. Mm. ¿Y se sabe por qué esa Bueno, restricción en ese en lugar? principio, al ser una enfermedad genética, lógicamente es heredable. Mm, Depende de las parejas mm. que se formen y de los grupos para que la incidencia sea lógicamente mayor. Mm. Bueno, pero además, gracias a este estudio, han demostrado que también tiene que ver con el estrés celular. ¿De Sí, qué hablamos cuando hablamos de estrés celular? Porque parece que la palabra estrés nos aparece por todos lados y también en este caso en cuanto a las células. sí, sí, sí. Bueno, el origen genético de esta enfermedad está relacionado con una proteína que se denomina TIA1, que Ujú, es un acrónimo que significa antígeno intracelular 1 de células T. Es decir, ujú, esto es simplemente el nombre que la dieron cuando la descubrieron, ¿no? Esa proteína se expresa en todas las células del cuerpo. Lo que pasa es que en el músculo esquelético es muy mayoritaria. ujú, Entonces, la mutación concreta afecta a esta proteína. Y ujú, esta proteína, una de las funciones que tiene es que es básica para reaccionar a estímulos estresantes dentro de las células, para ujú. formar unas estructuras transitorias que se llaman gránulos de estrés, que lo que hacen es aletargar a la célula hasta que se elimina ese estrés. Es decir, funcionaría un poco como la función que tiene el estrés a nivel general y que todos conocemos, ¿no? En una situación de riesgo, el estrés puede ser pues un método de supervivencia, ¿no? Para el ser humano. Efectivamente, Ajá. Igual a efectivamente. nivel celular.
A nivel celular es igual, es decir, dota a la célula, en este caso con la aparición de estas estructuras transitorias, de una oportunidad para que la célula no resulte dañada en exceso. Es decir, la célula desencadena una serie de mecanismos, entre ellos de momento hacer esa parada, para si hay daños, en función de cuál sea el agente estresante, repararlos y que esos daños luego no puedan ser transmitidos a las células herederas, por decirlo de alguna manera. De tal manera que se elimina el daño y entonces la célula no resulta con esos daños que pueden ser transmitidos a las siguientes generaciones. Claro, nos preguntamos, ¿y qué estresa a una célula? ¿Qué estímulos pueden, bueno, provocar todo, pues, que Eh, se inicie ese proceso? sí, es decir, a una célula le estresa pues cambios en los niveles de redos, cambios en los niveles de pH, irradiación con luz ultravioleta, es decir, la luz del sol, la parte de la radiación que conocemos como ultravioleta, cambios osmóticos, etcétera. Es decir, todos esos agentes pues provocan que la célula tenga unos mecanismos que le permite pues poner en marcha toda esta serie de respuestas para intentar evitar los daños. Por ejemplo, con luz ultravioleta, lógicamente, el primer agente dañado sería nuestro propio DNA, que se podrían introducir variaciones posteriormente cuando ese DNA se replicara. Bueno, pues intenta eliminar esos daños para que en las siguientes generaciones esas células hijas no transmitan o no lleven los daños a los que ha estado, por ejemplo, sujeta la célula progenitora, ¿no? Claro, el problema viene cuando ese proceso de alargamiento, etcétera, no se revierte cuando pasa ese Claro. estímulo, ¿no? Que entonces pues, se llegaría a un momento de que puede ser toxicidad cuando no se recupera el momento anterior, Efectivamente. ¿no? Yo que intento explicarlo, no sé Sí, si utilizo la terminología especialmente, bueno, pues para esto, pero para que lo entendamos todos, ¿no? Si después de ese proceso estresante se entra en ese mecanismo de supervivencia, pero una vez pasado el momento no se vuelve al momento previo, puede ser tóxico y causar pues patologías como esta, ¿no? efectivamente. Es decir, estos gránulos o estas estructuras son transitorias, es decir, tienen una vida media determinada. Se forman, se ensamblan y posteriormente se desensamblan. Esa es la dinámica normal que tienen, ¿no? Pero en determinadas circunstancias, en este caso, porque no tenemos la proteína, por decirlo así, silvestre, ¿no? La proteína original que tenemos, TIA1, sino una versión mutada de esa proteína, lo que ocurre es que esa dinámica se ve afectada. Y entonces esos gránulos no desaparecen a la misma velocidad que desaparecen en las situaciones normales. Al no desaparecer esos gránulos, son capaces de secuestrar, en este caso, otras proteínas, otros RNAs, que es lo que pensamos que ocurre, Sí. de tal manera que se vuelven en gránulos patológicos. Y entonces desencadenan una serie de mecanismos que no se desencadenan en condiciones normales y que son los que provocan la patología. Esta investigación va encaminada un poco a identificar todos esos componentes, ¿no? Y a tratar de Efectivamente. revertir ese proceso o por lo menos de conocer cómo funciona, ¿no? Efectivamente, es decir, nosotros, yo soy un biólogo molecular que trabaja en aspectos básicos, que desarrolla modelos de células genéticamente modificadas para estudiar cuál es el papel, en este caso, de estas proteínas, pero en este caso concreto, para intentar reproducir patologías que ocurren realmente, en este caso, en humanos. Y la razón última es entender por qué ocurre, y una vez que entiendes por qué ocurre, intentar ver cómo se puede revertir esa situación en base a lo que allí ocurre, ¿no? En este caso sospechamos que son componentes, bien proteínas o RNAs, que normalmente no deben estar en esas estructuras, los que terminan estando y los que a la larga terminan provocando pues
la enfermedad, ¿no? Ujú. En este caso, el artículo publicado en la revista Molecular and Cellular Biology, pues hablaba de esa miopatía distal de Wendlander, pero ha nombrado antes otro tipo de patologías. ¿Cuáles serían también las que se ven afectadas por ese estrés celular y que podrían verse beneficiadas por los avances del estudio que están realizando? Sí, sí, existen enfermedades, en este caso muy importantes, neurológicas, como es la enfermedad de la neurona motora, que fue la enfermedad del científico famoso. Eh, Existen Parkinson, Mm, esclerosis múltiple. eh, Todas estas enfermedades, incluso en el caso de la enfermedad de Alzheimer, en todo lo que afecta a la proteína tau, se forman gránulos que son patológicos, mm, gránulos que contienen proteínas como esta, como TIA1, mm, y que en muchos casos, por ejemplo, en el caso de los gránulos que contienen la proteína tau, que forma parte o es importante para todo el citoesqueleto de las células, en este caso de las neuronas, pues está detrás de la toxicidad de esos gránulos, es mm, decir, que terminan desencadenando o provocando la muerte de las células, ¿no? Que es lo que ocurre en la enfermedad de Alzheimer y, mm. y que por lo tanto, pues tener un conocimiento básico de cómo funciona puede ser extrapolable a esas otras situaciones. Pues como vemos la importancia que tienen estos avances en la investigación en la que trabaja José María Izquierdo, científico titular de ese equipo de investigación del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, el Centro Mixto de la Universidad Autónoma de Madrid y el CSIC, que trabaja en descubrir bueno, pues, cómo ese estrés celular es detonante de este tipo de enfermedades y cómo sería posible revertir esas consecuencias. José María Izquierdo, ha sido un placer charlar unos minutos. Enhorabuena por toda esa labor de investigación y deseamos la mayor de las suertes para la misma porque será la suerte para todos. Muchas gracias, el placer también ha sido mío y únicamente lanzar un mensaje a la sociedad de que la investigación y la investigación básica eh, es lo que al final encuentra qué ocurre o por qué determinadas enfermedades, incluso enfermedades raras, tienen un determinado origen y pueden tener una determinada solución. Pues Muchas gracias. hay que apostar por esa investigación. Muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes.